Mario Pentón acaba de dar otro palo porque, como les anuncié hace un rato, ya está en la página de Martí, usted lo puede buscar y leer, y Mario nos va a dar detalles. Ahí está el caso de un señor, que Mario va a revelar su identidad, etcétera, que llegó a este país en el año, creo que 2003, como refugiado político. Supuestamente era perseguido en Cuba. Y años tantos después, ahora dice que la solución para Cuba es pegarle un balazo nada más y nada menos que al secretario de Estado, Marco Rubio. ¿Quién es este señor? Mario, bienvenido, gran trabajo, de nuevo, buena exclusiva. Gracias, Miguel. Bueno, efectivamente es un trabajo en el que hemos estado pues enfrascados durante semanas revisando decenas y decenas de videos, porque esta persona es sumamente activa en las redes sociales en defensa de la dictadura cubana. Me refiero al caso de Roberto García Cabrejas. Roberto García Cabrejas es un refugiado político, y creo que esto es lo más sorprendente de la historia, es un refugiado político en los Estados Unidos. Él recibió refugio político, comenzó el proceso en el 2003 y viajó a los Estados Unidos en el 2005. Desde su llegada a Estados Unidos, abandonó lo que durante algunos años había sido su ejercicio del periodismo independiente en Cuba y sus críticas al régimen y todo lo demás, y se convirtió en un férreo defensor de la dictadura cubana, al punto que, como bien decías, ha llegado a pedir un balazo para Marco Rubio. Están bien tumbadas, y si las vuelven a parquear, se las tumbamos igual. ¿Cuál es el problema? A Cuba se respeta. El remolcador 13 de marzo, yo lo vengo diciendo el año 2007. Desde el 2007 yo hago videos, hago más de 40 videos al año hablando de eso y me la madre de todos ellos. La solución es pegarle un balazo a Marco Rubio. Ya. Pero además ha justificado la masacre del remolcador 13 de marzo, la muerte de los balseros en alta mar, habla constantemente en contra de la administración, en este caso del presidente Donald Trump. De hecho, ha retado a la administración del presidente Donald Trump y ha ido a Cuba a hacer publicidad de hoteles y se ha hospedado en hoteles prohibidos para ciudadanos norteamericanos, como el Hotel Nacional y hoteles también en el oriente del país. Lo ha documentado, ha promocionado esos hoteles. Además de todo esto, yo creo que lo más escandaloso del caso es que hay videos de él un poco tiempo después de llegar a los Estados Unidos, donde dice que hay que quitarse la máscara y quitarse digamos, abandonar todo tipo de mentiras, que en realidad él y todos los demás han venido aquí por un tema económico y no por un tema político. Y estamos hablando, y no porque hayan sido perseguidos, y no porque hayan sido arrestados, y no porque haya sido ni que tuvieran ningún tipo de problemas de este tipo. Estamos hablando de una persona, repito, que entró a este país en el año 2005 con una residencia como refugiado político y que fue entregada esta visa en la Embajada de los Estados Unidos en La Habana. Cabrejas solicitó refugio político en la entonces sección de intereses de Estados Unidos en La Habana en el 2003. Aseguró que temía por su vida. En documentos entregados a funcionarios estadounidenses, afirmó que sufría persecución, amenazas, arrestos y vigilancia por parte de la seguridad del Estado cubana, según conoció Martí Noticias por fuentes verificadas. Tras obtener refugio político y establecerse en Estados Unidos en el año 2005, el mismo hombre comenzó a utilizar sus redes sociales para defender públicamente al régimen cubano, afirmar que muchos refugiados no habían sido realmente perseguidos y asegurar que quienes vinieron por esa vía en realidad buscaban mejores horizontes económicos y no sufrían verdadera persecución. Las arengas de García Cabrejas han escalado con el paso de los años, incluso hasta justificar el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate y el asesinato de balseros en el mar. Están bien tumbadas, y si las vuelven a parquear, se las tumbamos igual. ¿Cuál es el problema? A Cuba se respeta. El remolcador 13 de marzo, yo lo vengo diciendo el año 2007. Desde el 2007 yo hago videos, hago más de 40 videos al año hablando de eso y me la madre de todos ellos. Este hombre ha llegado a pedir un balazo para Marco Rubio. La solución es pegarle un balazo a Marco Rubio. Ya. Documentos en poder de Martí Noticias muestran cómo García Cabrejas solicitó a las autoridades estadounidenses una visa de salida para él y su familia, alegando que los ataques del régimen cubano han llegado a tal extremo que ponían en peligro hasta su propia vida.
Años después de obtener el refugio, el propio García Cabrejas contradijo públicamente esas alegaciones. Ninguno de nosotros salimos porque se nos persigue, porque se nos tortura, porque se nos encarcela, porque somos víctimas de un acoso. Esto es totalmente falso. Salimos por una necesidad, de ampliar nuestros horizontes económicos, salimos por una necesidad de ampliar nuestros horizontes económicos. Lejos de mantener distancia del régimen que afirmó perseguirlo, García Cabrejas, conocido como el Invicto, un sobrenombre utilizado frecuentemente por Fidel Castro, se ha convertido en una figura visible de las marchas favorables al régimen cubano en Estados Unidos y ha viajado repetidamente a la isla, donde ha promovido hoteles y negocios sancionados por Washington y vinculados a Gaesa, el conglomerado militar cubano. Documentos exclusivos revisados por Martín Noticias muestran que la solicitud de refugio de García Cabrejas estuvo respaldada por 3 fotografías, 2 recortes de prensa y referencias personales. Entre ellas figuraban opositores y exiliados, a quienes posteriormente desacreditó públicamente. En su expediente migratorio se presentó como dirigente de varias organizaciones opositoras y de apoyo a presos políticos en Santiago de Cuba. Sin embargo, años después, dijo que en la isla no existen presos políticos y calificó de fraudulenta su propia actividad. Estos expresos o presos políticos, en su mayoría delincuentes comunes, empezaban tomando ron o tomando vino en las actividades políticas que hacían y terminaban en un cigarrillo de marihuana. Esto daba la impresión y daba una imagen de que estas personas, ninguna tenía un compromiso político y ninguna quería el bien para su país. Entre las referencias presentadas por García Cabrejas para respaldar su solicitud de refugio figuraba el periodista Rolando Cartaya, a quien años después acusó públicamente de censurar a sus colaboraciones en Martín Noticias. Lo cierto es que él se desvinculó de Radio Martí después de la Primavera Negra. No sé si es que le apretaron el zapato o sencillamente que estaba preparando su infiltración aquí en los Estados Unidos, porque a mí no me cabe duda de que este señor no puedes tú virar así, como se dice en Cuba, de palo para rumba de un día para el otro. No puedes cambiar de opinión totalmente de un día para el otro como cambió él, ¿no? Recién llegando aquí ya empezó a escribir a favor del régimen y en contra de los Estados Unidos. Cartaya, quien actualmente dirige el programa de represores cubanos de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, asegura haber denunciado ante las autoridades migratorias a este refugiado. Yo no pienso, Mario, que este señor haya de verdad sido nunca un verdadero periodista independiente. Otro de los testigos presentados por García Cabrejas fue Nelson Ignacio Castro, coordinador en el exilio del Partido del Pueblo, organización en la que militaba. Martín Noticias también ha documentado la relación sostenida entre García Cabrejas y el canal de YouTube Guerrero Cubano, identificado por investigadores y organizaciones independientes como la plataforma vinculada a la seguridad del Estado cubano. Guerrero, mis saludos para usted, brother, y siga así, tirándola como es. Y por supuesto que nos vamos a ver en La Habana. En otro video recientemente publicado por García Cabrejas, presenta un pasaporte estadounidense y uno cubano, sugiriendo falsamente que es ciudadano de Estados Unidos, mientras reta a más de 35.000 exiliados que habían recogido firmas para que lo deportaran a Cuba. Es curioso porque estoy viendo que ha llegado a justificar, además del hundimiento del remolcador 13 de marzo, en tu nota, usted la puede encontrar en martinoticias.com. Y están todos los links. Usted va a poder entrar ahí, va a ver cada cosita que yo estoy diciendo, todo, absolutamente todo lo que yo estoy diciendo está sustentado en palabras del propio Roberto García Cabrejas y también en documentos que hemos recibido en exclusiva en Martín Noticias de personas cercanas a él que nos han hecho llegar todo el proceso y todo lo que él hizo para salir de Cuba. Hoy lo tenemos en nuestras manos en Martín Noticias y gracias a eso hemos podido hacer este trabajo. Fíjate, aquí está que incluso ha justificado el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate. Acaba de sacar un video hace menos de un mes donde dice si vuelven a entrar avionetas las volvemos a tumbar. Y si tienen los pantalones bien puestos, no lo dice con esas palabras tan amables,
vayan a buscar a Raúl Castro. Sí, y yo recuerdo que hace unos años también hubo otro caso por allá por California, que también con lo mismo amenazaron al secretario de Estado. Ahora, Mario, en uno de los videos que tú estás citando en tu trabajo, en uno de los videos que él publica, García Cabrejas publica, bajo el título de Tráfico de personas por parte de disidentes cubanos, dice, según estoy leyendo tu nota, que este hombre, García Cabrejas, aseguró conocer mecanismos utilizados por algunos solicitantes para obtener refugio político mediante avales y expedientes preparados para entrevistas migratorias. Es decir, lo primero que me viene a la cabeza, ¿estos son sembrados? ¿Algunos de ellos? Es lo primero que le viene a uno a la mente, y luego también la manera, ¿no?, en que desprestigia y en que intenta reducir a nada este programa de refugio político que a tanta gente le hizo bien y a tanta gente salvó, y que sin embargo hoy ya no existe. Y bueno, aquí vemos casos como los que han llegado a través de ese programa, lamentablemente, y que tienen este tipo de comportamiento. Algo que también me llamó mucho la atención es que en los documentos que nosotros tenemos en nuestro poder, él se presenta como el jefe de un grupo de expresos políticos, un club de expresos políticos, y luego hace videos aquí en Estados Unidos contando cómo todo esto en realidad era una farsa, y básicamente, según él, no existen presos políticos en Cuba, y todas esas personas que se reunían con él eran personas que lo que hacían era beber y fumar marihuana. Esas son sus palabras, ¿no? Entonces, lo que refleja un poco de estos videos que él hizo y que están todos online y que están citados en la nota, es que todo este expediente de refugio prácticamente está basado en una mentira. No, sin duda. Y fíjate, ahora estoy pensando en el periodo, porque yo seguí mucho este periodo, 2003-2005. En el año 2003, durante la Primavera Negra, me recuerdo, 18 y 19 de marzo del 2003, coincidiendo con el anuncio de la invasión a Irak, Fidel Castro aprovechó y dio el zarpazo con el arresto del grupo de los 75. Este es el periodo en el que tú estás citando la nota de que se presentó como preso político, refugiado, etcétera. Y estaba en la sección de intereses de los Estados Unidos en La Habana un tipo que yo admiro muchísimo, Jim Kayson. Qué imaginación, el otro día estuvo en el museo. Jim Kayson fue uno de los diplomáticos más asediados y contra el régimen contra quien trató de cometer asesinato de carácter. Le hicieron hasta unas caricaturas. Ustedes se recuerdan el caso de Jim Kayson. Cuando Jim Kayson deja la sección de los Estados Unidos en La Habana, quien le sigue, un gran amigo y un gran amigo de la causa cubana, Michael Parmley. Michael Parmley, incluso hasta en su casa en La Habana, en la residencia en La Habana y en la de varios funcionarios, le entraban, le ponían excrementos de perros, no lo dejaban salir de la sección de interés en La Habana. Ese periodo, ese interregno de ese acoso del régimen castrista contra los dos principales diplomáticos, primero Jim y después Michael, casa con esto que tú acabas de reportar, que es el periodo en el que este hombre llega aquí a los Estados Unidos. Oh, qué casualidad, ¿no? Bueno, también lo que él dice en sus videos es que básicamente los funcionarios de la embajada americana eran engañados por las personas, por refugiados políticos, que en realidad no eran refugiados políticos, que cobraban miles de dólares por hacer estos procesos de refugios políticos, etcétera, etcétera. Y narra, a mí me llama mucho la atención porque, a ver, el caso de refugio de él está basado en 3 fotografías, está basado en dos nombres que dio de personas a las que le podían preguntar por él. Uno es el periodista Rolando Cartaya y otro era el jefe del Partido del Pueblo, así se llamaba el partido al que él pertenecía. Y luego cuando él llega a los Estados Unidos, primero destruye todo digamos, la narrativa que él había presentado como que era el jefe de estos expresos políticos y este club, etcétera. Destruye tanto a Cartaya como a la otra persona, les hace también un trabajo contra su reputación.
empieza a hablar de ellos, le dice que nadie lo dejaba defender a los 5 espías mientras estaba en Cuba, cosas así, ¿no? Entonces, tú dices, bueno, pero ¿cómo es posible? Y esa es la pregunta que yo me hago, ¿no? ¿Cómo es posible que hace 20 años esto pasó? Y desde hace 20 años, además, esta persona que tiene un refugio en los Estados Unidos regresa a Cuba frecuentemente con una residencia permanente de refugiado, porque esto es otra cosa. Este hombre acaba de salir con un pasaporte americano, exhibiendo un pasaporte americano y diciendo que él tiene un pasaporte americano y que tiene un pasaporte cubano. Eso es falso. Él es residente permanente. Él no es ciudadano americano. Es residente permanente y ha ido no sé cuántas veces a Cuba, hospedándose en hoteles de los militares, haciendo todo esto y no sucede nada. Ya, y fíjate, aquí, bueno, tanto Rolando Cartaya, colega, lo estuvo aquí, gran amigo y gran patriota, preso político, como la dirección, en este caso el director interino de la Oficina de Transmisión hacia Cuba, nuestro amigo Álvaro Alba, como Roberto Echevarría, director de Cubanet, han rechazado todo lo que este tipo ha dicho. Es decir, una estela de mentira para tratar de ensuciar. Me llama la atención que en la foto que tú pones, que está en la portada de tu nota, este tal García Cabrejas viste una camiseta blanca donde dice en inglés "no más odio", y tiene la bandera cubana y la bandera de los Estados Unidos puestos. Es decir, esto es una fabricación pensada para ello. Sí, es el logo de Puentes de Amor, claro, de esa organización que habíamos escuchado en varias ocasiones y que, por cierto, su jefe, que Lazo. antes era tan mediático y el señor Carlos Lazo, ha desaparecido. No sabemos el por qué. Es interesante, pero... Curioso, muy curioso. Exacto. Pero García Cabrejas se alió a esta gente, iba con esta gente a las marchas, hacía propaganda a favor de este grupo, también hacía propaganda a favor del régimen cubano aquí en los Estados Unidos, a favor del levantamiento de las sanciones. Pero esto no es de ahora, esto es desde que llegó a los Estados Unidos como refugiado político. Entonces, eso me llama mucho la atención. Por cierto, con el tema del pasaporte, yo le pregunté a abogados de inmigración, a nuestro querido amigo Willy Allen, y él me dijo que de ninguna manera que esto es, de hecho, puede considerarse un delito. Sin duda. Porque usted está diciendo falsamente que usted es ciudadano americano y que además el hecho de que le hayan entregado una residencia como refugiado no implica de que se borró y ya usted no tiene nada que ver con su caso de refugio. Su caso de refugio puede ser revisado. Revocado, y puede ser revocado. Sobre todo después, y aquí es donde quiero llegar al meollo del asunto. Él puede publicar todos los videos, decir todo lo que quiera, opinar, porque este es el país de las libertades de expresión entre todos. Ahora, el hecho de pedir un balazo para el actual secretario de Estado de los Estados Unidos ante senador, ya lo habíamos visto, una amenaza a Marco hace unos años, de un tipo también en un video. Ahora, pedir un balazo, esto es... Habría que preguntarle, para empezar, a Willy Allen y a cualquier abogado, si esto es penable, si esto es condenable, si esto puede llevarlo a otro tipo de delito. Tú no puedes pedir maten a fulano en este país. Exacto. En Cuba sí, ahí en la tribuna ahí sí, Díaz Canel o Raúl Castro o el Cangrejo, ellos dicen todo lo... En este país no. Puede ser considerado como un discurso que incita al odio. Claro. Esa es pero incita a cometer un crimen, ¿eh? Exacto. Ojo, pero aquí mira, Mario, aquí el exdirector del FBI, el director fue acusado, el caso se tiró abajo, ¿ok? Pero el director del FBI, por haber puesto en su red social X aquella cosa de las conchitas en el mar del 86, que se podía implicar en el caso contra el presidente, el actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el tipo se metió en tremendo barretín. Ahora, no está dando una sugerencia, él está pidiendo un balazo para el secretario de Estado de los Estados Unidos. Así es. Y bueno, y todo lo demás que hemos visto también, ¿no? Sobre la justificación de lo que ha sido un terrorismo de Estado, el asesinato de los tripulantes de las avionetas Hermanos al Rescate,
la identificación clara con el régimen cubano, ¿no? Que es un régimen enemigo de los Estados Unidos. Yo creo que aquí hay suficientes elementos como para que las autoridades investiguen, ojalá que lo hagan. Ya. No han tenido hasta este momento que, bueno, hace solo minutos, déjame ver aquí, dice, tengo que actualizar la página, hace 34 minutos, pon tú una hora que ustedes subieron esto a la red, ¿todavía no ha habido una reacción oficial a partir de tu nota? ¿O esto hay un trámite? Porque al final del día Radio Martí es una entidad del gobierno de los Estados Unidos. Sí, pero tenemos libertad. No, lo sé. En cuanto a nuestra programación y demás, entonces lo que nosotros hacemos normalmente en este tipo de casos, nosotros exponemos todo con las pruebas como está ahí. Por supuesto, yo lo contacté a García Cabrejas a través de sus emails, a través de su número de teléfono. Hasta este momento no ha dado ninguna respuesta. Me imagino que lo harán en las próximas horas. Si lo hace, pues también incluiremos su opinión o su respuesta a estas alegaciones que hay. Ahora, ¿qué va a suceder? Bueno, lo más probable es que, como ha ocurrido en anteriores ocasiones, pues las autoridades puedan leer este reportaje y me imagino que investigar, ¿no? Eso es lo menos que podrían hacer, sobre todo cuando estamos hablando de 20 años, más de 20 años ya, con este tipo de actitud de defensa del régimen cubano y con este tipo de discurso incendiario contra nuestra comunidad. Claro. Mario, tengo que irme a una pausa. Te puedo robar unos minutos porque no te puedo dejar escapar sin que me des tu opinión de lo que ha hecho y lo que ha dicho hoy el señor Miguel Díaz-Canel. Vamos y regresamos, Liana, rápido. Vamos aquí con el colega Mario Pentón de Martí Noticias. Mario, ¿tienes algo más que agregar sobre la nota de Roberto García Cabrejas? Sí, que bueno, en unos minutos va a estar saliendo también la versión audiovisual con todos los videos y con toda, con buena parte, ¿no? de esta investigación, que es mucho más profunda. La investigación como tal está más bien en la parte escrita, que tenemos mucho más libertad para poder poner todos estos detalles, pero en la parte audiovisual tenemos muchos de los videos y testimonios de esto que él durante todos estos años ha hecho, que básicamente es desmentir ese programa o esas alegaciones que tenía para pedir refugio. E incitar al odio. Lo esperaremos y lo compartiremos porque es importante trabajo. Mario, te decía, porque vi un video tuyo que supongo que ya ande rodando por ahí, ¿cuál es tu reacción? Es decir, yo tengo varias lecturas, pero quiero escuchar primero la tuya. ¿Cuál es tu reacción a lo que ha hecho y ha dicho el señor Miguel Díaz-Canel Bermúdez hoy? Bueno, lo primero, hay que decir que esto es una clarísima respuesta al gobierno de los Estados Unidos. El objetivo de esta declaración no es otro que intentar contentar al gobierno de los Estados Unidos y decirle al gobierno de los Estados Unidos, mira, algo estamos haciendo, tennos paciencia, vamos a abrir la economía. Si usted se fija, por ejemplo, periódicos como El País, que flaco favor le hacen a la libertad de Cuba una y otra vez, pues acaban de titular con ese encabezado, ¿no? Díaz-Canel anuncia que abrirá la economía de Cuba. Lo vi. Y yo quiero recordarle a las personas que nos están escuchando y también a esos periodistas de diarios como este, que estamos cansados de escuchar este tipo de declaraciones. A ver, esto es breve, ¿no? En julio del 20, dolarización de la economía. Prometieron tiendas llenas, prosperidad. El resultado, todo el mundo lo tiene clarísimo. Noviembre del 20, ventanilla única de inversión extranjera. Y voy a ver la inversión extranjera. ¿Dónde está la inversión extranjera? No existe. Enero del 2021, la tarea de ordenamiento. Desastre completo. Es decir, yo creo que en mucho tiempo, tal vez la zafra del 70 fue el otro desastre tan grande como este, no se había visto algo que golpeara tanto la capacidad adquisitiva del pueblo cubano como esa tarea de ordenamiento, que era la unificación monetaria y cambiaria, el tema también de... ¿Ese era Marino Murillo o ya era Alejandro Gil Fernández? Era Alejandro Gil con Marino. Marino terminó el proceso y lo empezó este otro, Alejandro Gil, que hoy está preso, cadena perpetua. Abril del 21, 63 medidas para rescatar la agricultura. A mí, del 21. A mí no se me olvida. Decían que ahora sí se iba a destrabar la agricultura. No hay ni una calabaza. Y eso no es culpa del embargo. Las calabazas se dan, tú tiras una semilla de calabaza y se da en el patio de la casa. Y no hay calabaza en Cuba, no hay nada.
Entonces, y así te puedo ir nombrando uno tras otro, cada uno de estos anuncios que vienen vacíos. Desde mi punto de vista, la pregunta no es qué reformas van a anunciar en los próximos días. Oye, la pregunta es, ¿cómo es posible que el mismo gobierno que ha cometido tantos y tantos y tantos errores siga ahí y que no hay ningún costo político y que ni siquiera a los dueños de la finca les interesa cambiar la cara? Estados Unidos, hemos escuchado una y otra vez, que no quiere hacer ningún tipo de apertura si siguen los mismos al mando. Y sabemos que esta gente que está al mando son ineptas y que no van a poder hacer ningún tipo de cambio sustancial. Bueno, hemos visto, Mario, es un tema que tú y yo hemos conversado tanto al aire como fuera de él. Hemos visto que han hecho intentos, es decir, vimos al tal Oscar Pérez Oliva Fraga sentado en una silla ante la televisión cubana diciendo, invitando a la escoria, es decir, a nosotros, al exilio cubano, a invertir en Cuba. Vimos que tú reportaste en exclusiva en Martí Noticias el caso de el empresario Roberto Chamizo venir aquí a los Estados Unidos, al aeropuerto de Miami, con una carta del Cangrejo dirigida al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tratando de puentear a Marco Rubio. Es decir, hemos visto una y otra vez, y las declaraciones de Josefina Vidal, Bruno Rodríguez Parrilla, Carlos Fernández Cosillo, estamos listos para el diálogo, ahí va a NBC y le dora la píldora a Díaz Canel, y Díaz Canel dice lo que le da la gana. Es un honor. Y es un honor, y llega el tal Andrés Gil de Diario.es y también, etcétera. Y tú y yo sabemos que hay algunos empresarios no cubanos que quieren a río revuelto ganancia de pescadores llegar mañana a Cuba, poner una pata primero y decir, aquí estoy, yo negocio con estos tipos. Lo vimos con el tal Big Milord el otro día. Y regresó esta semana de Cuba para información de ustedes y volvió a estar con el Cangrejo y trató de acercarse a mucha gente aquí en el exilio. Eso me reservo los detalles porque saldrá. Entonces, ahora quieren hacer esto. Ayer Marco Rubio cogió, y esa es la parte que me gustaría que ampliara, ayer Marco Rubio cogió y sancionó a Cupet. Hoy vimos que Dariel Fernández le retiró el certificado comercial a la empresa esta, Vanguard Energy, que también dijo que había firmado un acuerdo. Y hemos visto que ustedes publicaron en Martí Noticias hoy el editorial, digámoslo así, del gobierno de los Estados Unidos explicando a fondo por qué la sanción a Cupet. ¿Tú crees que Estados Unidos mantenga esta línea firme que ha mantenido el secretario de Estado respecto a Cuba, lo que acabas de decir? No negocio, no reforma, nosotros queremos un cambio de régimen, cambio de sistema. Yo sí veo un proceso que ha ido y que se ha mantenido firme. Es decir, ¿por qué viene la sanción a Cupet? Viene la sanción a Cupet luego del anuncio de que habían llegado a un acuerdo, una empresa del sur de la Florida, Vanguard Energy, con Cupet para enviar petróleo a través de unos tanqueros. Ahora, lo que me dicen a mí los expertos, como Jorge Piñón, que sabe más que cualquier otra persona en este pueblo de lo que es la necesidad energética de Cuba, y Jorge Piñón me dice, mira, eso es muchas veces más de lo que necesitan las MIPYME. ¿Para qué usted está mandando toda esa cantidad de petróleo a Cuba? Segundo elemento importante, ¿quién tiene poder para decir a la dictadura cubana, no, yo este petróleo no te lo voy a vender? Es decir, Vanguard Energy tiene un montón de papeles así de firmas de MIPYMES que dicen, no, nosotros el petróleo no se lo vamos a vender al gobierno cubano. ¿Usted de verdad cree, usted que me escucha y que es cubano o que conoce la realidad cubana, que cuando venga un agente de la seguridad del Estado, un oficial de la seguridad del Estado y se ponga delante de mí primero y le dice, dame lo que te quede de gasolina o dame toda la gasolina porque la necesita la patria, el mi primero no se la va a dar? Claro. Óyeme, que hay MIPYMES hechas por militares, por hijos de los mismos funcionarios del régimen la cubano. Nieta de Raúl Castro, la nieta tiene de una Raúl MIPYME con tiene permiso de MIPYME. importación. Claro. Entonces, ¿a quién con ese cuento? Pero bueno, hay gente que se cree el cuento porque también hay muchos intereses detrás de estos cuentos, ¿no? Y mucha plata corriendo detrás de estos cuentos. Y bueno, gente que tú no le caes muy bien de por aquí, gente que tratan de impedir tu trabajo.
Y nos Pero hackean bueno, las nada. cuentas en X y te persiguen y te publican muñequitos. Pero nada, aquí seguimos y seguiremos con el favor de Dios porque Él es el que tiene la última palabra y Cuba va a ser libre y eso estamos claros. Entonces, este tipo digamos, de negocios es el que ha sido frenado por el Departamento de Estado. A mí me Claro. llamó mucho la atención porque yo publiqué un editorial en mi programa diciendo que había sido fuerte la reacción del Departamento de Estado el día antes de las sanciones. E inmediatamente determinada prensa de Miami, que es anuente a todas estas cosas y que le encanta todo este negocio, me imagino que viva de eso, pues salió a andar atacándome a decir que cómo yo decía eso, que en realidad esto era un desenchuche de la Casa Blanca porque eso sí se iba a permitir. Bueno, pues el secretario Rubio, Ahí está. al contrario, le puso una sanción. Así es. Mi querido Mario, pues a descansar. Te felicito a ver Mundial de Fútbol. No, hombre, si todavía queda cantidad de cosas por hacer. Oye, gracias, espero los Miguel. videos Sí, del tal, recuerde y apunte el nombre, Roberto García Roberto Cabrejas. García Cabrejas. Cabrejas con S al final, porque lo pone sin S, pero yo que he visto todo, te puedo decir que es con S. Gracias. Un abrazo. Vamos a la pausa. Mario Pentón, Un abrazo. colega de Martín Noticias.